Hola a todos amantes del chismecito y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy, amigos, tenemos un tema que vaya. Un tema jugoso. Ya saben que aquí nos encanta destapar secretos, analizar chismes y, bueno, enterarnos de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Y hoy tenemos un bombazo, literal, un bombazo, de boda. Prepárense porque hoy vamos a hablar de una boda que en su momento fue un secreto absoluto. Una boda que a muchos les agarró desprevenidos y que, si no estuvieron pendientes de las redes sociales y de los rumores, se la perdieron. ¿De quiénes hablamos? Pues de nada más y nada menos que Bomba Halil y Esla. Sí, amigos, la pareja que nos tiene a todos suspirando con su relación. Y lo que pasó fue que se casaron en secreto. Sí, lo escucharon bien. Se casaron y casi nadie se enteró. Así que si son de los que les gusta el chisme, si aman saber los detalles ocultos, si les encanta analizar cada foto, cada vídeo y cada like de las redes sociales, están en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en los detalles de esta boda secreta, vamos a analizar por qué decidieron mantenerla oculta, qué indicios nos dejaron, y por supuesto, vamos a ver las fotos y vídeos que lograron filtrarse. Prepárense para el drama, la intriga y el amor. Pero antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ningún chisme, ninguna noticia, ni ningún análisis de sus celebridades favoritas. Activen la campanita para no perderse nada, y así formamos una comunidad chismosa más grande. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Es gratis y me ayudan muchísimo. Ya, ahora sí, vamos a lo bueno. La verdad es que la noticia de la boda de Bomba Halil y Esla fue un auténtico shock. Nadie lo esperaba, al menos no en ese momento y de esa manera. Si bien es cierto que la relación de estos dos ha sido un tanto discreta, siempre mantuvieron una comunicación y un cariño que se podía ver. Pero, ¿una boda secreta? Eso sí que no lo veíamos venir. ¿Cómo se enteró el mundo de esta unión? Pues, como suele pasar con este tipo de cosas, gracias a las redes sociales, pero de forma indirecta. Empezaron a circular fotos de ellos dos con anillos, y luego, ¡boom! Fotos de la ceremonia, imágenes filtradas de la fiesta. Fue como un rompecabezas que poco a poco iba armándose. Y la pregunta del millón es, ¿por qué la boda secreta? ¿Por qué decidieron mantenerlo en secreto? Hay varias posibles razones, y vamos a analizarlas a fondo, porque aquí nos gusta escarbar en lo profundo del chisme. La primera, y quizás la más probable, es la privacidad. Bomba Halil y Esla son dos figuras públicas, sí, pero también son seres humanos que tienen derecho a su intimidad. Ambos son reconocidos en la industria del entretenimiento, ya sea por su trabajo en televisión, cine o música, y saben lo que implica estar constantemente bajo el escrutinio público. Probablemente querían celebrar este momento especial con sus seres queridos, sin el escrutinio mediático, sin el estrés de tener cámaras y micrófonos por todos lados. Querían disfrutar de su día, de su amor, de su felicidad, de una manera tranquila y personal. Imaginemos la escena, una ceremonia íntima, rodeados de las personas que más quieren, sin el bullicio de los paparazzi ni la presión de las expectativas externas. Solo ellos dos, su amor y la promesa de un futuro juntos. La segunda razón, que a menudo se pasa por alto, es el tema de los contratos y las exclusivas. Ya saben cómo funciona el mundo del espectáculo. Las revistas del corazón, los programas de televisión, los portales de noticias, todos están ávidos de obtener la primicia, la exclusiva, la foto que lo cambie todo. Si se filtra la noticia de la boda, o si se hace pública antes, pues las revistas y los medios corren a negociar exclusivas, fotos, entrevistas. Y quizás, ellos no quisieron entrar en ese juego. Querían simplemente casarse, celebrar, y luego, si lo deseaban, compartirlo con el mundo a su tiempo, pero en sus propios términos. Esto les da control sobre su narrativa, sobre la forma en que se presenta su historia al público. Evitan el riesgo de que la boda se convierta en un circo mediático, donde cada detalle es analizado y comentado. Otra posible razón, y no menos importante, podría ser el deseo de proteger su relación de la presión mediática y las expectativas del público. Las bodas de las celebridades suelen estar cargadas de expectativas. La gente espera ver el vestido perfecto, la decoración más extravagante, la lista de invitados más glamurosa.
Las redes sociales se inundan de comentarios, tanto positivos como negativos, y la pareja se ve sometida a una presión constante. Tal vez decidieron protegerse de todo eso y hacer lo que a ellos les parecía mejor. Una boda secreta les permite escapar de ese ruido, de esas expectativas, y centrarse en lo realmente importante, su amor y su compromiso. Oh. Y hablando de detalles, vayamos a lo que nos interesa. ¿Cómo fue esta boda secreta? Por lo poco que se pudo ver, fue una ceremonia íntima y elegante. La discreción fue la clave, pero aún así, algunos detalles lograron filtrarse. Se rumorea que la ceremonia se llevó a cabo en un lugar muy especial, tal vez en la intimidad de su hogar, un espacio que tuviera un significado para ellos, o en un sitio muy cercano a ellos, que representara algo importante en su historia de amor. La elección del lugar habla mucho de la personalidad de la pareja, un lugar privado, que les permitiera sentirse cómodos y auténticos. Los invitados, por lo que se pudo deducir de las fotos y vídeos filtrados, fueron principalmente familiares y amigos cercanos. Personas que realmente importan en sus vidas, que han sido testigos de su amor y que comparten su felicidad. La ausencia de grandes celebridades y personalidades del mundo del espectáculo refuerza la idea de una celebración íntima y personal. Esla, por lo que se pudo ver, lució un vestido de novia sencillo, pero elegante, que le quedaba perfecto. No sabemos la marca ni los detalles específicos, pero la elección del vestido habla de su estilo y de su personalidad. Un vestido sencillo y elegante es una declaración de intenciones, la belleza está en la simplicidad, en la autenticidad. Bomba, por su parte, optó por un traje clásico que lo hacía lucir muy apuesto. Un traje que reflejaba su estilo y su personalidad. El hecho de que ambos eligieran un estilo clásico y atemporal también habla de su visión de la relación, un compromiso duradero, basado en el amor y el respeto mutuo. En cuanto a la fiesta, por lo que se filtró, fue una celebración llena de amor, alegría y buenos momentos. Hubo música, baile y, por supuesto, mucha emoción. Se nota que fue una celebración llena de felicidad y de cariño. Las fotos y los vídeos que circularon, aunque escasos, transmitían esa atmósfera de complicidad y de amor que siempre ha caracterizado a esta pareja. Se vio a los invitados brindando, bailando y compartiendo risas, creando un ambiente de celebración y alegría. Pero, ¿cómo fue que los fans y el público en general se percataron de esta boda secreta? Como suele pasar, la verdad siempre sale a la luz, aunque sea a través de pequeños detalles. Analizando un poco las redes sociales, pudimos notar algunos indicios que, retrospectivamente, nos daban pistas de que algo se traían entre manos. Por ejemplo, algunos comentarios sospechosos en publicaciones anteriores, algunos likes en fotos de bodas de otras celebridades y algunos mensajes enigmáticos que solo los más observadores lograron descifrar. Los fans, como siempre, estamos pendientes de todo, y estos detalles no pasaron desapercibidos para la gente. Los seguidores de Bomba y Esla están siempre atentos a cada movimiento de sus ídolos, comenzaron a atar cabos y a sospechar que algo importante estaba sucediendo. La aparición repentina de anillos en algunas fotos, las publicaciones con indirectas en las redes sociales, y la ausencia de ambos en eventos públicos, fueron señales claras de que algo se estaba gestando en secreto. Las redes sociales, aunque a veces son un arma de doble filo para las celebridades, también pueden ser la fuente de información más fidedigna para los fans. A través de ellas, los seguidores pudieron seguir el rastro de la boda secreta, descubriendo poco a poco los detalles de la ceremonia y la fiesta. En definitiva, la boda secreta de Bomba Alil y Esla es un claro ejemplo de cómo las celebridades también buscan proteger su intimidad y celebrar los momentos más importantes de sus vidas de manera personal. Una decisión que, en mi opinión, es totalmente respetable. Ellos decidieron cómo y cuándo querían celebrar su amor, y eso es lo que más importa. Demuestra que, a pesar de la fama y el reconocimiento público, siguen siendo personas que valoran la privacidad y la intimidad. Este tipo de bodas nos recuerdan que las celebridades también tienen derecho a vivir su vida de manera normal, a celebrar su amor sin la presión constante de los medios y el público. Nos enseñan que a veces, la sencillez y la discreción son la clave para disfrutar de los momentos más especiales. Y es que al final del día, lo importante es el amor, el compromiso y la felicidad de la pareja. La boda secreta de Bomba Alil y Esla es una muestra de que se puede celebrar el amor de manera auténtica y personal, sin necesidad de grandes fastos ni de la atención mediática. Es un recordatorio de que detrás de la fama y el glamour, existen personas reales que buscan la felicidad y el bienestar en sus relaciones.
Y que a veces la mejor manera de celebrar el amor es en la intimidad, rodeados de las personas que más queremos. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que Bomba Alil y Esla nos regalaron una lección de vida. Nos enseñaron que la privacidad y la intimidad son valiosas, y que la autenticidad es la clave para una relación duradera. Y ahora, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo este análisis de la boda secreta de Bomba Alil y Esla. Hemos repasado los detalles, analizado las posibles razones detrás de la decisión de mantenerla en secreto, y hemos disfrutado de las imágenes que pudimos ver. Espero que este análisis les haya brindado una perspectiva más profunda sobre esta boda secreta. Es importante recordar que, más allá de la curiosidad y el interés por la vida de las celebridades, debemos respetar su derecho a la privacidad y a tomar decisiones sobre cómo celebrar sus momentos especiales. No olviden dejar sus comentarios. ¿Qué les pareció la boda? ¿Estaban al tanto de los rumores? ¿Qué opinan de la decisión de mantenerla en secreto? ¿Les gustó el vestido de Esla? ¿Y el traje de Bomba? ¿Qué tipo de boda les gustaría a ustedes? Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Déjenmelo saber en la sección de comentarios, porque quiero leerlos a todos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, no olviden darle like. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todo aquel que le guste el chisme y el mundo del entretenimiento. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún chisme. Muchísimas gracias por ver, por su apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el chisme es vida.